Muy queridos hijos de Santa Escolástica, la santa que celebramos hoy, solo decir que no es raro que cuando en una familia brota un santo, la santidad de este santo, por decirlo así, contagie, si se puede llamar contagio, a familiares. Y cuando emprende toda esta forma de vivir San Benito, no el de Palermo, que es el que se celebra en León, que es San Benito Abad, el fundador de los benedictinos, el fundador de los monjes en Occidente. No es raro entonces que su hermana Escolástica también, si quieren decir entusiasmada por esta idea, de alguna forma la comparta y ciertamente de forma diversa va a comenzar a vivir como vivía su hermano Benito, en las faldas de Monte Cassino. Pone su morada en un convento y la rama femenina de la inmensa familia benedictina, posiblemente es la familia religiosa más extensa en la Iglesia Católica, consideren la rama femenina a Santa Escolástica como su madre espiritual, hermana de él. Con esto hacer una relación a la familia. ¿Cómo no? Si alguien en la familia intenta comenzar a convertirse, en comenzar a caminar por los pasos de la santidad, aunque ciertamente los mayores detractores, los que le van a hacer mala guerra, son los propios de la familia, ¿cómo no dejarse contagiar también? Padre, ¿y de qué sirve que yo intente ser fiel al Señor? No te importa, aunque sea por entropía, de alguna forma le tiene que beneficiar a los que están cerca de vos, y aunque tengan espíritu de contradicción y no den su brazo a retorcer, seguramente serán cuestionados profundamente por el Señor, y para no darte gusto no van a decir que se sienten conmovidos y a lo mejor se esconden, pero el efecto es permanente. En último término, el único que convierte en la Iglesia de Dios es el Espíritu Santo. Todos nosotros somos instrumentos de llamar la atención, de transmitir sensiblemente el llamado a la conversión. El que hace el trabajo en la profundidad es el Espíritu Santo. Hoy vamos a pedir muy especialmente por la benedictina, monjas de clausura y una espiritualidad muy extendida en diferentes formas y grados. Miren, dentro de la semana que viene, para no contar otras procesiones como la de mañana, Nuestra Señora de Lourdes, van a comenzar nuestro Via Crucis, y al comienzo de nuestro Via Crucis, los que se creen súper cristianos y que nos acusan de no leer y estudiar la Biblia, van a comenzar a decir que esas son paganismo y que es idolatría y no sé cuántas cosas que el Señor no se las tenga en cuenta. Pero para esos supercristianos hoy nos encontramos con esta bellísima primera lectura tomada del libro de Reyes, precristiano por lo tanto, y nos alejamos casi 3000 años de nuestra época. Está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versos del 1 al 7, del 9 al 13, es el traslado del Arca de la Alianza hacia Jerusalén. Y esto es una auténtica procesión. No es la única que relata el Antiguo Testamento. La inmensa gran procesión, al fin y al cabo, es el Éxodo, que dura 40 años, gran procesión. Aquí tenemos una auténtica procesión. Se convoca a todo el pueblo, no les resulta extraño, es el rey el que convoca. Van donde está el arca, están los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo,
y comienzan el traslado en procesión del Arca de la Alianza, mientras entonan cantos, mientras se recuerda al Señor. Y el Arca de la Alianza, reojo, es un poquito de madera con otras cositas, no es el Señor, no es el Señor. Y lo que contiene, nos lo dice el texto, es una copia de los 10 mandamientos que Moisés había puesto ahí. Tampoco es Dios. Estamos hablando de objetos formados por las manos de los hombres, pero que para todo el pueblo le recuerdan a Dios. Es el mismo sentir de nuestras imágenes y de nuestras procesiones. No son Dios, desde luego. Y nos van a decir, la imagen es un trozo de palo o es un trozo de yeso. Sí, ¿y qué? La imagen es Dios. No, no es Dios. ¿Y qué? El Arca de la Alianza no era Dios. Era madera con metales, y lo que tenía en el fondo, hechura de manos de los hombres, era una copia de los 10 mandamientos. Sin embargo, es trasladado con grandísima reverencia, de tal forma que no cualquiera podía cargar el Arca de la Alianza ni se le podía tocar. Había unas maderas especiales que pasaban por unas argollas, porque ningún humano podía osar tocar con sus manos el Arca de la Alianza. No era Dios, no. Y estos supercristianos es capaz de decir que este es un acto de idolatría, y no lo es. Padre, ¿qué está diciendo? Desde las cosas más sencillas, y por eso esta exclamación del Señor: te doy gracias, Padre, Dios del cielo y la tierra, porque estas cosas se las has escondido a la gente que se cree y se las ha revelado a la gente sencilla. ¿Quién no tiene en su casa, en sus cosas que guarda con mucho cariño, alguna fotografía de un ser querido? Y si está lejos o ya se nos ha adelantado en el camino hacia el Padre, con mayor cariño se le guarda. Sabemos que una fotografía es un trozo de papel, ¿o no? Pero a ese trozo de papel tantas veces uno se lo lleva junto al pecho y tantas veces le da un beso, sabiendo que no es al papel, sino a la persona que está representada en la fotografía, ¿o no? Al fin y al cabo, porque por atacar a la auténtica Iglesia de Dios caen las contradicciones, nuestro gran emblema mundial de católicos y no católicos es la cruz. Pero la cruz o es un trozo de madera, o es un trozo de cemento, de piedra, de un material trabajado por el hombre. Pero no solo está la cruz en las iglesias católicas, sino en las iglesias de los protestantes, y no se le considera idolatría. Y hay quien la tiene como dique sobre su pecho, colgada del cuello, recordando que es nuestro emblema de cristianos, porque en una cruz como esa, el Señor Jesucristo, Dios y hombre a la vez, nos reconcilió con el Padre y consiguió para nosotros el perdón de nuestros pecados. Pues bien, aquí tenemos una procesión. No es Dios lo que va en medio del pueblo y lo que acompaña al pueblo. Sin embargo, es un acto de culto. Es bellísima la escena cuando llegan al lugar donde va a quedar colocada el Arca de la Alianza hasta que se le ponga en el templo levantado por Salomón, dentro de la Santa Sanctorum, que no todo el mundo podía verlo. No solo llevan la tienda donde había estado el arca, sino los objetos que habían estado cerca del arca, y nos dice que se le consideran objetos sagrados.
y lo dice la Biblia, objetos sagrados, cuanto más en fidelidad a todo lo que nos dicen los 73 libros de la Escritura, vamos a considerar nosotros sagrado lo que está en la cercanía de la presencia real de Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, tan alto y poderoso como está en el cielo. Y cuanto más vamos a poner imágenes, ciertamente hechura de los hombres, que nos recuerdan al que está imaginado en su fidelidad al Señor, y si son imágenes del Señor, que nos recuerdan alguna escena, alguna etapa del propio Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué es una imagen? Sí, es una imagen. ¿Es trozo de madera? Sí, son trozos de... Y ninguno de nosotros confunde esa imagen con la propia persona de Jesucristo. De la misma forma que el pueblo de Israel no confundía el arca de la alianza con el propio Dios. Y nos dice al final del relato que habían preparado toda una liturgia, además de una serie de sacrificios, pero no pudieron continuar con la liturgia porque una nube envolvió el templo, y esta nube representa la presencia real de Dios en medio de su pueblo. Padre, y entonces, por amor de Dios, quien se cree o quienes presumen de conocer la Sagrada Escritura, que marquen este trozo del Libro de los Reyes, donde está la procesión de traslado del Arca de la Alianza. Y que estudien, por amor de Dios, que el pueblo de Israel, precisamente para la celebración de la Pascua, que iban a Jerusalén, se congregaban al pie del monte Sión, y desde ahí subían en procesión, cantando himnos, salmos, en procesión hacia el templo de Jerusalén. Y llevaban los estandartes que identificaban a la propia tribu y a la propia familia. Quede raro que nosotros perpetuemos en una dimensión superior estas costumbres que ya estaban en el pueblo de Dios, algunas de ellas incluso mandadas por el propio Dios. Padre, pero es que hay imágenes, leímos aquí, que aun a pesar de la prohibición del Antiguo Testamento de no hacer imágenes, en el arca había 2 querubines que Dios mismo mandó construir. ¿Cuánto más cuando nos dice la propia Sagrada Escritura que de este Dios invisible, inimaginable, se hace imagen viviente en la persona de Jesucristo? Felipe, tanto tiempo que estás conmigo y no me conoces, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, nos dice el Nuevo Testamento, Sagrada Escritura. Vamos a pedir muy especialmente por los que van a hablar mal de nosotros, y con sus palabras van a acusarse ellos mismos de desconocer la Sagrada Escritura, por mucho que se llenen de citas. En esta misma línea, el bellísimo Evangelio de hoy, bellísimo, está tomado de San Marcos, capítulo 6, versos 53 al 56. Nos dicen que todos llevan a sus enfermos, los problemas que tienen, a Jesús para que los cure, y le rogaban que por lo menos lo dejara tocar la punta de su manto. Pues si el manto de Jesús era tela, sí era tela,
es que tocar tela es idolatría. Aquí se lo ruegan a Jesús y Jesús se los permite. Y con este pasaje, entre otros tantos, está la importancia de nuestras reliquias, que son objetos o trozos de objetos que han estado en contacto de una persona santa, es decir, una persona llena del Señor o incluso del propio Señor. Padre, ¿qué está diciendo? Saben como que privilegio entre todo el mundo en nuestra Real Insigne Basílica Catedral de León se guarda un trozo, una astilla de la auténtica cruz en que fue crucificado Jesucristo, el lignum crucis, o cuando dicen lignum, y la procesión del lignum no es el relicario, creo que de plata, el que se ve, sino lo que está al centro del relicario, una auténtica astilla de la cruz sobre la cual Jesucristo consiguió para nosotros la salvación de nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Qué privilegio que ya quisieran tener, no pensemos solo en Nicaragua, sino otros países. Y estando con nosotros tantas veces no lo aprovechamos. Es la procesión del leño de la cruz. Y estando en nuestra catedral, en la sala de las reliquias, que podemos visitarlo. Podemos visitarlo, no tenemos que ir a Jerusalén ni tenemos que ir a Roma, aquí en nuestra ciudad, para estar no en contacto directo, pero sí en presencia de una astilla de la cruz en la cual Jesucristo murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros para quitarnos nuestros pecados. Pero no es lo más grande que tenemos. No es lo más grande que tenemos, hay que decir todo con todas las palabras. Ni siquiera la Sagrada Escritura, que la leemos, la estudiamos, la explicamos, que es palabra de Dios, tampoco es lo más grande que tenemos. Lo más grande que tenemos, queridos hijos, es la presencia real de Jesucristo, no solo como dulce huésped de mi alma, como efecto del bautismo dentro de mí, sino la presencia real de Jesucristo, presencia sacramental, con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad tan alto y poderoso como está en el cielo, que está en el sagrario, y se nos ofrece para adorarlo. Y ahí sí, a presencia del Señor, se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Presencia real, no inventada. Es el propio Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, tan alto y poderoso como está en el cielo, pero bajo el aspecto de pan y el aspecto de vino en la Eucaristía, con los accidentes, pero que la sustancia ha cambiado, y es el propio Jesucristo, para adorarlo. Por eso en el momento de la consagración todos los fieles se ponen de rodillas, y cuando se eleva la hostia consagrada, que es el cuerpo de Jesucristo, los fieles están de rodillas, a no ser que el médico les haya prohibido por un grave problema que no se puede dar rodillas. Y cuando se eleva el cáliz conteniendo el vino ya consagrado, la sangre de Jesucristo, para adorarlo. Y como bien nos enseña desde siempre que cuando se parte el pan consagrado, se parte lo exterior, no se parte a Jesucristo, y aunque lo que nos toque es un trozo pequeño o un trozo más grande, a cada uno recibe en la comunión todo Jesucristo. Y aunque se comulgue solo bajo la forma de pan o bajo la forma de pan y vino, se recibe a todo Jesucristo.
con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, tan alto y poderoso como está en el cielo. Y está para adorarlo, para alimentarnos, para llamarnos a la auténtica unidad en torno a Él y a la auténtica solidaridad, que es la forma de actuar de los hermanos, que tiene que ser aprendida desde el seno de la familia. Con todo esto, si el pueblo de Israel se sentía dichoso con tener en su peregrinación el Arca de la Alianza, que al fin y al cabo solo era una referencia a lo sagrado y lo consideraban sagrado, nosotros que nuestra referencia es el propio Jesucristo, y me repito, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, tan alto y poderoso como este del cielo. Cuanto más deberíamos de sentir que estas paredes que lo acojan sean realmente santuario. Santuario. Presencia real de Dios que nos invita a entrar en una comunión íntima con Él para nosotros servir de instrumento suyo para la transformación, para la salvación del mundo. Y no quiero dejar de decir, mañana Nuestra Señora de Lourdes, Día Mundial de los Enfermos, porque también nos atacan que eso de pedir por salud, excepto cuando ellos hacen sus campañas de sanidad, que es una imitación. Aquí nos decía el Evangelio de hoy que le llevaban los enfermos a Jesús para que los curara. Cuanto más cuando nos dejó un sacramento especialísimo, la unción de enfermos, para que siguiendo su voluntad, si Él así lo desea, si esté en su voluntad, nos devuelva la salud o nos limpie profundamente en el espíritu, en las emociones, para poder llevar una enfermedad como Dios manda. Padre, es que Dios siempre va a curar al que se lo pida. Por favor, eso es desviación. Eso es desviación. San Pablo nos dice, San Pablo, apóstol, que por 3 veces le pidió al Señor que le curara de una espina como de Satanás que tenía en su cuerpo. Déjenme decirlo en nicaragüense. Y por 3 veces el Señor le respondió, Pablo, no estés molestando, no te lo voy a quitar, te basta mi gracia. Enseñándonos también con ellos que no es menos regalo de Dios la enfermedad que la salud. O no es menos regalo la salud que la enfermedad. Y si el Señor me quiere regalar la enfermedad, para que sea más patente, que lo sigo, no para coyotearle algo, sino que lo sigo repitiendo en mi cuerpo, los dolores, los sufrimientos que le faltó a Jesucristo en la cruz. Y unido, desde luego, acertado y unido con los dolores de Jesucristo que sirvan para mi propia salvación y para la salvación del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.